Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es el primer ministro de Palestina, Mohammad Stayed. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Señor Stayed, hay un nuevo gobierno israelí, quizás el gobierno más derechista en la historia de Israel. ¿Esto significa que ha llegado el fin de la solución de dos estados tal como lo conocemos? Bueno, desde luego todo el programa de asentamientos se diseñó para destruir la solución de dos estados. Y los asentamientos no han sido construidos durante el mandato de este gobierno. Pero lo que habrá ahora es una erosión total de las fronteras de 1967. Habrá un método agresivo para la colonización a través de la intensificación de los programas de colonización. Y habrá también lo que ellos llaman la legalización de más de 85 asentamientos nuevos en Cisjordania y alrededor de Jerusalén. Desde luego, este gobierno, como usted bien dijo, no solo es radical, sino que también incluye algunas personas que han sido acusadas de delitos penales, algunos ministros y además varios miembros de la Knesset, elegidos hace poco, son en realidad colonos. Sí, es un grupo de radicales, pero además algunas personas han sido acusadas de corrupción, algunas personas han sido acusadas de actos delictivos y demás. Y por supuesto, el objetivo de este gobierno es acabar con el asunto de una vez por todas. ¿Usted cree que lo que quieren es la anexión? Sí, creo que quieren la anexión, pero para nosotros cada uno de los asentamientos es una propuesta de anexión. Estas personas expresan fuerte y claro sus intenciones. Ben-Gvir fue designado como el responsable del área de Negev, de Galilea y de Cisjordania. Esto significa que hay una erosión completa de las fronteras de 1967. Pero aún así, los dos estados están ahí. Si no nos encargamos de esto mañana, pasado mañana será demasiado tarde. Algunos de los ministros han dicho que ya no quieren a la autoridad palestina. ¿Cree que hay literalmente una amenaza existencial sobre su autoridad palestina? Mire, Mark, en primer lugar, la autoridad palestina no es un regalo que nos hicieron los israelíes. No es un regalo de la comunidad internacional. Es algo que hemos logrado con nuestros sacrificios. En segundo lugar, tiene razón. Se ha lanzado una guerra contra nosotros. Una guerra por la tierra y la geografía. Una guerra por la gente y la demografía. Una guerra por la narrativa y una guerra por las finanzas de la autoridad palestina, que nos está poniendo en una situación difícil. ¿Cerca de la quiebra? No realmente, pero no hemos podido pagar salarios completos en los últimos 3 o 4 meses, sencillamente por los israelíes y por las deducciones legales de nuestras finanzas. Israel está deduciendo más de 250 millones de shekels cada mes, lo que nos está poniendo en una situación financiera muy difícil. Ahora estamos aquí, en Europa. Está entrando un dinero y también está entrando un dinero proveniente de países árabes, no de todos, pero creo que lograremos superar esto, porque nuestro pueblo ha mostrado resiliencia, resistencia y tolerancia. En general, las personas han sido muy comprensivas de la situación financiera en la que nos encontramos. Concretamente, hay pasos sobre los que usted ya ha hablado en el pasado, como renunciar a los acuerdos de Oslo, detener la coordinación de la seguridad con Israel. ¿Eso es algo que la autoridad palestina está considerando? Sí. Es algo que los dirigentes palestinos están considerando y creo que si este gobierno israelí cruza algunas líneas rojas, no tenemos más opción que ir en esa dirección. No solo es eso. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Porque ha hecho amenazas antes, pero nunca ha pasado nada. Tiene razón, pero hemos tomado decisiones. El Consejo Central Palestino ha decidido que iremos en esa dirección. Y además los dirigentes palestinos han decidido escoger el momento oportuno. Ahora, por supuesto, si este gobierno continúa con los asesinatos, con los asentamientos, con la irrupción en la mezquita de Al-Aqsa, con la colonización e intensificación de los programas de colonización, esas son líneas rojas, pero también la acumulación misma de una línea roja. Ahora la Corte Internacional de Justicia dará una opinión consultiva. Los israelíes han estado afirmando que la ocupación israelí es temporal. Ahora la Corte dirá, parece que esta ocupación no es temporal, que será permanente.
y por lo tanto se le pedirá a la comunidad internacional que vea la situación desde una perspectiva totalmente distinta. Desde luego, este gobierno israelí ya está cruzando las líneas rojas. Las amenazas a Han al-Ahmar, la erupción en la mezquita, como lo dije antes, el anuncio de la legalización de 85 asentamientos. Por nuestra parte, nos encaminamos a no seguir viviendo con el status quo. El status quo es insostenible, es intolerable y creo que debemos romper con el status quo. De manera realista, ¿por qué podría anunciar que detendrá la coordinación de seguridad con Israel en los próximos meses? Los dirigentes palestinos han hablado acerca de un paquete de medidas entre las que se incluye continuar con la coordinación de seguridad. Esto es algo que no podremos mantener, porque pagar una seguridad en la que no se recibe algo político a cambio es un ejercicio inútil. Y por lo tanto, es algo que se está considerando. Es cuestión de tiempo. Usted está aquí en Europa. Se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, con el jefe de política exterior de la Unión Europea. Le ha estado pidiendo a los países europeos no solo que hablen acerca de la solución de dos estados, que vuelvan a la mesa de negociación, porque ya no hay mesa de negociación. También les ha pedido que reconozcan a Palestina, pero eso no está dando resultado. ¿Por qué? Hay 9 países europeos que sí reconocen a Palestina como Estado, según las fronteras de 1967, con Jerusalén como su capital, incluidos Suecia y otros países europeos. Pero ninguno nuevo. Ninguno nuevo, pero hemos estado aquí hablando con los ministros de Asuntos Exteriores y dijimos, miren, todos ustedes creen en los dos estados y todos hablan de los dos estados. ¿Realmente lo creen? Yo creo que sí. Creo que cada capital europea realmente cree en los dos estados. La pregunta es, ¿qué hacemos para preservar la solución de dos estados en un momento en el que Israel está sistemáticamente destruyendo los dos estados? Ese es el verdadero reto para la comunidad internacional que efectivamente cree en la solución de dos estados, en particular Europa y también Estados Unidos. Cuando el presidente Biden nos visitó en Belén, dijo explícitamente que él realmente cree en los dos estados según las fronteras de 1967. Lo dijo fuerte y claro. Fue muy específico sobre esta cuestión. El verdadero problema para Washington y para todos nosotros, para Europa y para los países árabes, es qué hacer para preservar esa solución de dos estados. Para nosotros, o bien castigan a Israel por lo que hace para destruir los dos estados. Sanciones, porque Israel está violando la ley internacional. Israel está violando los derechos humanos. Israel en realidad está construyendo colonias en contra de la ley internacional. Entonces ustedes deben aplicar sanciones porque la ocupación israelí debería costarle a Israel y debería tener un precio. Actualmente, la ocupación israelí progresa. Eso por un lado. Por otro, es que envían un mensaje a los israelíes diciendo, miren, reconocemos a Palestina como un estado según sus fronteras de 1967 con Jerusalén como su capital. Estas son las dos medidas que pueden preservar la solución de dos estados y enviarle un mensaje claro a este gobierno israelí. Por supuesto, usted mencionó a Estados Unidos. El consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan acaba de estar en Israel y Palestina. Anthony Blinken, el secretario de Estado, tiene programada una visita. Como acaba de decir, ha oído a Joe Biden decir cosas buenas. Pero, ¿qué pasa con las acciones, con los hechos? Prometieron abrir el consulado de Estados Unidos en Jerusalén Este, pero no se está haciendo. Probablemente no se hará. La misión de la OLP en Washington, quiero decir, ¿no está decepcionado por el balance de la administración Biden después de años de Trump? Mire, tuvimos mucha esperanza cuando eligieron al presidente Biden y a esa administración. Durante su campaña dijeron muchas cosas buenas. En la llamada entre el presidente Abbas y el presidente Biden también dijo cosas muy buenas. Durante su viaje a Palestina, en Belén, repitió las mismas cosas. En realidad, no se ha implementado nada de lo que prometió. Lo único que Estados Unidos está haciendo es volver a darle fondos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que es muy importante para nosotros. Pero hablaron sobre acciones unilaterales, hablaron sobre mantener el status quo de Haram al-Sharif, hablaron sobre asentamientos, hablaron sobre financiar a la autoridad palestina, hablaron sobre acciones unilaterales, hablaron sobre volver a abrir el consulado estadounidense en Jerusalén, que el presidente Trump cerró después de que estuviera abierto desde hace 110 años. Eso no se ha materializado. Esperemos que lo hagan. ¿Les están mintiendo? No digo que estén mintiendo. Creo que no lo harán. Creo que es una gran decepción y pienso que el mensaje que les enviaremos es, miren, no nos pongan en una situación incómoda.
Si acudimos a la Corte Penal Internacional, se molestan. Si acudimos a la Corte Internacional de Justicia, se molestan y hacen lobby en contra nuestra. Nosotros estamos tomando medidas pacíficas para que la voz de los palestinos se oiga fuerte y clara en todos los foros internacionales. Entonces, o bien Estados Unidos utiliza la ventaja que tiene con Israel y trata de detener la destrucción de los dos estados, o seguiremos con nuestras medidas que incluyen la internacionalización del conflicto, que incluyen las medidas sobre las que ha estado hablando el Consejo Central Palestino. Eso es lo que le hemos dicho a los estadounidenses. Pero no están escuchando. Es muy desafortunado que no hayamos visto una toma seria de medidas. Por supuesto, los estadounidenses tratan de mantener la situación en silencio. Se están encargando de la situación, pero no están encontrando soluciones. Y creo que ese es un problema muy serio y que necesitamos a Washington. Pero no solo se trata de que Washington esté ausente de esta arena política. Nosotros también somos víctimas de la crisis en Ucrania, porque ahora el cuarteto está muerto y hay un vacío político. Además, francamente, el presidente estadounidense es el único presidente de Estados Unidos de los últimos años que no ha pensado en un plan de paz o en una iniciativa. La administración estadounidense ni siquiera nombró un enviado para la paz. Entonces no le están prestando toda su atención al conflicto. Está bien. Quizás de nuestro lado debamos repensar las cosas. Entonces tengamos que presionar seriamente a los israelíes y a los estadounidenses para que nos tomen muy en serio. ¿Pero la alternativa es una tercera intifada? ¿Qué tan probable es esto, si la situación permanece en un punto muerto como lo acaba de describir? Desde luego, el pueblo palestino está molesto, el pueblo palestino está muy decepcionado. Y además, francamente, la rabia palestina viene del hecho de que la comunidad internacional tiene una doble moral. Mire lo que está pasando en Ucrania. La manera en la que manejan la cuestión de Ucrania es una cosa. La manera en la que manejan la ocupación israelí en Palestina es totalmente distinta. Sabemos que Ucrania le está tocando la puerta a todos los europeos, eso es cierto. Pero nosotros también somos vecinos. Estamos en el mismo Mediterráneo. Somos vecinos de Europa y todas las crisis en Palestina se reflejan directamente. Ni un solo palestino está con el grupo Estado Islámico. Ni un solo palestino está involucrado en ningún acto terrorista en el mundo. Ahora estamos trabajando duro para tratar de lograr la paz y la justicia a través de medios pacíficos. Y obviamente, en la comunidad internacional, algunos escuchan, otros no. Hay otro problema. Desde hace algunos años, usted lo ha descrito como una puñalada por la espalda. Varios países árabes han entablado relaciones con Israel. Claramente esto quizás esté mandando un mensaje de que la causa palestina no es central, ni siquiera para los países árabes. Al contrario, vimos al presidente Biden en Riad. Todos los líderes árabes han hablado sobre Palestina, sobre la centralidad de la cuestión palestina. Mire, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita dijo explícitamente en Davos: si no se resuelve el problema palestino sin la creación del Estado de Palestina, no habrá una normalización saudí con Israel. ¿Confía en que no cambiarán su posición? Sí, confiamos en los saudíes. Confiamos en ellos. Son muy claros, hablan fuerte y claro. Nosotros también estamos estableciendo un diálogo muy serio con Arabia Saudita. Y confiamos en Arabia Saudita de la misma manera en que confiamos en otros países árabes. Actualmente, el problema con el gobierno israelí es que no es un aliado. Ese es el mayor problema en un momento en el que el presidente Abbas es un aliado, en el que nosotros somos aliados de la comunidad internacional. Pero Israel no es un aliado. En Israel hay algo muy distinto: destrucción en vez de construcción. Última pregunta. Hay otro problema que está debilitando las causas palestinas, la división con Hamás. No voy a ser cruel y contar la cantidad de reuniones donde se han proclamado la reconciliación y el sí es el fin. No ha ocurrido nada, señor primer ministro. ¿Por qué sigue pasando esto? Ahora el presidente Abbas ha hecho un llamado al diálogo palestino. Y creo que tomaremos esa dirección para acabar con la división y llegar a un gobierno palestino unitario.
Mohammad Estayed, muchas gracias por estar en la entrevista de France 24 desde Bruselas y muchas gracias a ustedes por su sintonía.